realizar esta articulación temporomandibular. Ustedes habrán escuchado hablar infinidades de veces ATM en relación a lo que es la relación céntrica. ¿Qué es la relación céntrica? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo se da? Esta relación céntrica se va a dar cuando nuestra articulación va a estar en una posición articular funcional óptima. ¿Sí? ¿Y cuál es esta posición articular funcional óptima? Es cuando el cóndilo mandibular se encuentra en la parte más superior y anterior dentro de la cavidad glenoidea, perfectamente enfrentado a lo que sería el cóndilo del temporal, con el disco correctamente interpuesto entre ambas superficies articulares. ¿Tá? Esa sería la posición articular funcional óptima, que no es más que decir que encontrar el cóndilo mandibular en relación céntrica. Pero todo esto tiene un porqué. Cuando hablamos en el teórico anterior, dijimos y diferenciamos bien esa superficie articular dentro de la cavidad glenoidea anterior, que es la que anatómicamente está capacitada para recibir presiones, y por el otro lado hablamos de el disco que tenía que estar correctamente interpuesto entre estas dos superficies, que en realidad la función del disco es precisamente la de alojarse siempre entre medio de estas dos superficies articulares para que en ningún momento se rocen. Siempre estamos hablando de una articulación saludable. ¿Tá? Entonces, este disco articular anatómicamente estaba capacitado para recibir y absorber esa fuerza que le iba a generar cuando la articulación entraba en función. ¿Cuál era esa porción indicada para colocarse en ese lugar? La zona intermedia, esa zona más delgada, más pobre en su irrigación e inervación, capacitada para recibir presiones. ¿Tá? Y todo esto se iba a dar porque el sentido, la dirección de las fibras musculares de mis músculos elevadores iban a posicionar mi mandíbula con el cóndilo precisamente en esa ubicación anterior y superior de mi cavidad articular. ¿Sí? Por eso es importante tener fresco primero la parte anatómica para poder empezar a comprender su función. ¿Sí? Acá vemos esta imagen, lo que acabamos de decir recién, la eminencia articular de la cavidad glenoidea, esa porción anterior, el disco interpuesto con esa zona intermedia más delgada, de acuerdo al movimiento que realice mi cóndilo mandibular, este disco se va a ir moviendo hacia abajo y hacia adelante o hacia atrás y hacia arriba, teniendo en cuenta que iba a tener dos bordes, uno anterior, grueso, y uno posterior, más grueso, donde en ese borde posterior teníamos una zona bilaminar con una lámina o banda superior que era elástica, ¿sí? Que iba a estar unido desde el borde posterior del disco al labio anterior de la cisura de Grasser. Intermedio a estas dos bandas íbamos a tener un plexo venoso que cuando el disco se desplaza hacia abajo y hacia adelante, todo eso se iba a llenar de sangre para ir cubriendo el espacio y de esa forma siempre mantener en posición de contacto del cóndilo mandibular y de la cavidad glenoidea por el otro. ¿Sí? A su vez, a este disco, por el sector anterior, le llegaban fibras musculares del pterigoideo externo o lateral
superior. Entonces, en sentido antero-posterior, este disco se iba a mantener por la lámina retrodiscal, elástica superior, y por el músculo pterigoideo externo lateral superior. A su vez, cuando esta articulación no está en movimiento, esa leve presión que se iba a generar intraarticular por el producto del tono muscular que iban a tener mis músculos elevadores, iban a generar que siempre estén comprimidos cóndilo, disco, disco con el cóndilo del temporal. ¿Sí? Y acá vemos lo de las fibras musculares, donde vamos a tener macetero y pterigoideo interno o medial, que van a llevar a la articulación o a la mandíbula, mejor dicho, hacia arriba y hacia adelante. El temporal, con ese abanico que tenían en cuanto a la disposición de sus fibras musculares, la va a llevar hacia arriba y hacia atrás, ¿sí? Para que quede bien enfrentado cóndilo dentro de la cavidad glenoidea. Y el músculo pterigoideo externo, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos el superior que se iba a insertar y el inferior en el cuello del cóndilo, ¿sí? Cuando mordía con fuerza el paciente, nosotros, el que se ponía en acción, ¿cuál es? El superior, ¿sí? Cuando se contraen los inferiores, iban a actuar en protrusión o en lateralidad si era uno solo y no los dos al unísono. Y vamos a empezar a describir un poco los movimientos que puede realizar este cóndilo mandibular, ¿sí? El que se mueve siempre, obviamente, es el cóndilo mandibular, eso está más que en claro. Donde este cóndilo puede hacer una rotación que va a ser siempre al comienzo de mi apertura, ¿sí? Y que no siempre es puro, siempre está acompañado de una traslación, por eso hablamos de una rototraslación, que se va a dar en la culminación, mejor dicho, en el desarrollo de toda la apertura y cierre, en la protrusión, es decir, cuando avanza mi mandíbula y retrocede, y en el movimiento de lateralidad. Vamos a empezar a describir cada uno de estos movimientos. Vamos a hablar de rotación. La rotación es que gira un elemento a través de un eje, ¿sí? Ahora vamos a hablar del eje horizontal, que es cuando empezamos a hacer la apertura bucal, ¿sí? En ese comienzo de la apertura, si recuerdan cuando hablamos el otro día de anatomía, de la cápsula, que la cápsula envolvía toda la articulación y que iba a estar reforzada por un ligamento, ¿sí? Ese ligamento iba a tener dos disposiciones, una oblicua externa y otra horizontal interna, ¿sí? Que era el temporomandibular. Bien, entonces, ya recuerdo algo de anatomía, vamos a empezar a mover esta articulación. El cóndilo empieza a rotar. Como dije recién, el movimiento puro no existe, ¿sí? Siempre está acompañado de una traslación, pero supongamos que empieza a rotar. Yo, ¿cómo lo puedo ver en la clínica si realmente está rotando o no? ¿Cómo es el asunto? Lo mismo que le dije el otro día. Yo lo puedo evaluar clínicamente, sí, recostando a mi paciente en el sillón, generando una presión con el pulgar en el mentón y el paciente tiene que estar bien relajado. Entonces, si yo hago este movimiento, voy a ver que la mandíbula retrocede apenitas, ¿sí?
1 milímetro, milímetro y medio. Y cuando retrocede, el cóndilo se va a terminar acomodando en esa parte más superior y anterior de la cavidad glenoidea. ¿Está? Lo que conocemos como relación céntrica. Entonces, si yo empiezo a mover y el paciente está relajado, voy a ver que la mandíbula se mueve libremente. Si yo en ese momento hago una línea que pase desde el eje del cóndilo derecho a el cóndilo izquierdo en un eje horizontal, voy a encontrar ese eje terminal de bisagra, ¿sí? Eje terminal de bisagra y la relación céntrica son fundamentales. ¿Para qué? Porque a mí me va a servir como diagnóstico. Es el punto de partida de cualquier movimiento. Es lo que yo necesito para poder reponer, analizar en qué condiciones se encuentra el sistema estomatognático de mi paciente, en qué situación se encuentra esa oclusión y devolverle lo que perdió o acomodar lo que tiene para darle cierta estabilidad a esa oclusión. ¿Cómo? A través de coronas, de una prótesis removible, de una prótesis completa o de un simple composite o incrustación. ¿Sí? Yo, este eje terminal de bisagra, esta relación céntrica, ¿la puedo registrar? Sí, la puedo registrar. Ustedes tengan en cuenta que esto yo lo puedo trasladar a mi articulador, ¿sí? Con mi articulador semiajustable, que es el que acá y el que ustedes van a usar durante toda la carrera, y si hacen prótesis después lo van a seguir usando, van a poder acomodar, ubicar ese maxilar inferior con respecto al superior con ese eje terminal de bisagra. ¿A través de qué registro? Del arco facial. ¿Sí? Y después puedo hacer la toma de la relación céntrica, independientemente de que el paciente tenga o no piezas dentarias y montar en esa relación céntrica. ¿Cuándo se va a dar esta rotación? En los primeros 2 a 2 centímetros y medio. ¿De dónde se toman esos 2 o 2 centímetros y medio o 20 o 25 milímetros? Desde borde incisal del incisivo superior al borde incisal de mi incisivo inferior. Y ustedes me dicen, pero si el paciente es desdentado, desde la cima de reborde a cima de reborde. ¿Sí? Esto que yo registro, ¿lo puedo llegar a repetir? Sí, un montón de veces. Lo ubico, lo posiciono en mi articulador, tengo el comienzo de mi diagnóstico y posterior plan de tratamiento. ¿Está? Ahora bien, esta rotación, ¿dónde se va a llevar a cabo? Dentro de la cavidad articular. En el compartimento infradiscal. ¿Por qué el infradiscal y no el supradiscal? El infradiscal, si ustedes recuerdan, teníamos 2 ligamentos, el discal interno o colateral interno y el externo. Ambos se unían los bordes internos y externos del disco al polo interno y externo del cóndilo. De ahí el ejemplo que yo le daba, que era el asa de un balde, donde si yo tengo firme el asa y se mueve el balde sin ningún tipo de problema. Con la articulación vamos a imaginar que pasa lo mismo. El disco queda firme y el cóndilo puede rotar. ¿Por qué? Por esa fuerte unión. ¿Dónde se va a llevar a cabo? En el infradiscal. Esto es importante, por eso se lo repito, porque es una pregunta de parcial y de final. ¿Sí?
Una vez que el paciente que yo tengo acostado, que estoy viendo ese movimiento libre que hace la mandíbula, que yo la voy subiendo y la voy bajando, le digo, bueno, empecé a abrir la boca, ya voy a notar que mi pulgar va a tener mucha resistencia y voy a observar y voy a ver y a sentir que ese cóndilo ya deja de rotar para empezar a descender a través de esa pendiente que es la cavidad glenoidea. Esa imagen que veíamos recién con la pendiente bien ubicado disco y cóndilo mandibular, esa inclinación y ese largo me va a determinar cuánto va a descender y se va a mover ese cóndilo mandibular. Ahora bien, ¿por qué se va a generar esto? ¿Por qué decimos que los 2 primeros centímetros o 2,5 centímetros rota y después hasta los 4 o 6 centímetros termina trasladándose? Si ustedes recuerdan, esta cápsula que iba a estar reforzada por este ligamento temporomandibular tenía una porción oblicua externa que tenía una inserción en el cuello del cóndilo, donde llegaba un momento que decía, no, pará, hasta acá podés rotar. Se tensa y hace que la mandíbula ya empiece a trasladarse hacia adelante y hacia abajo. Y ya ese eje terminal de bisagra, que era el eje donde rotaban los cóndilos, se va a trasladar desde el cóndilo a la espina de Spix en la mandíbula. ¿Sí? Fíjense cómo cambia esa posición tan superior, va a bajar. Y eso va a permitir que termine de descender la mandíbula. Esto es lo que hablábamos el otro día y decíamos que solo esta situación se da en seres humanos, no se dan animales. Un león, por ejemplo, puede abrir grande la boca. ¿Está? ¿Para qué? Para que le meta el mordiscón al cuello de la gacela. Pero cuando abre la boca, en ningún momento su anatomía o sus vías aéreas se van a ver influidas por esa apertura máxima de la boca. Si nosotros tendríamos esa apertura sin ningún tipo de límite, como en este caso genera la porción oblicua externa del ligamento temporomandibular, cuando abrimos nos terminaríamos apretando o comprimiendo la parte de la garganta. Por ende, o abrimos la boca y no respiramos más, o abrimos menos y respiramos, ¿sí? Ese es el motivo de por qué se dan seres humanos solamente este tipo de situación. Deja de rotar para trasladarse y terminar de abrir. Ahora bien, esta traslación, cuando baja y se desliza hacia adelante y hacia abajo del cóndilo, ¿dónde se va a llevar a cabo? En el compartimento supradiscal. ¿Y por qué en el supradiscal? Porque el disco no está firmemente unido a la cavidad glenoidea, se mueve libre. ¿Y quién me va a mantener esa posición que tanto pregoné recién de disco pegado al cóndilo mandibular y disco que acompañe ese recorrido pegado a la cavidad glenoidea? La presión intraarticular que la van a generar los músculos elevadores. Con esa contracción muscular y esa dirección de las fibras van a hacer de que el disco siempre se encuentre en contacto con las dos partes, cóndilo mandibular, cavidad glenoidea por el otro. Pero ustedes me dicen, pero el disco, si se empieza a mover y empieza a acompañar, ¿cómo mantener ese contacto por más que le haga presión? Si me dijo que
la mejor posición del disco o el disco estaba bien posicionado cuando se encuentra en su zona intermedia. Sí, perfecto. Pero cuando se empieza a mover, esa zona intermedia deja de contactar. Entonces, de acuerdo al desplazamiento del disco, si va hacia abajo o si retrocede hacia atrás y arriba, va a tener que cumplir ese rol de contactar estas dos superficies o el borde anterior o esa zona bilaminar posterior. Pero ¿cómo se va hacia adelante y hacia atrás sin ningún tipo de problema? Recordamos, el borde posterior tiene una lámina superior que es elástica, la superior, no así la inferior. Y por el borde anterior, las fibras musculares del pterigoideo, ¿sí? Donde va a ser que le dé sentido a ese movimiento hacia adelante, hacia atrás, hacia abajo y hacia arriba de ese disco articular, ¿sí? Y en sentido vertical, las fibras musculares que van a empujar ambas superficies, cóndilo al disco, disco a la cavidad glenoide, ¿sí? Por eso hablamos de estabilidad con respecto a las fibras musculares y de la presión intraarticular que se va a ir generando en esa articulación, ¿sí? ¿Y qué otro elemento tengo que tener en cuenta? Porque estoy diciendo que la máxima apertura llega hasta los 6 centímetros, entre 4 y 6 centímetros. ¿Quién va a limitar esa máxima apertura? La cápsula. Dijimos que la cápsula, aparte de envolver toda esa articulación y de mantener todos los elementos y estructuras, el líquido sinovial, todo incluido en esta articulación, iba a impedir que esas dos superficies, cóndilo mandibular y cavidad glenoidea, se separen. ¿tá? Entonces va a llegar un momento donde ya no puede bajar más porque esa cápsula, ese ligamento capsular, le dice, hasta acá podés abrir la boca, ¿sí? Tenés que empezar a cerrarla porque no tenés más movimiento. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Cómo es el funcionamiento de la misma? Bueno, acá un poco lo que decíamos recién, la rototraslación, la apertura y cierre, el mecanismo por el cual el disco se mantiene junto, cóndilo, ¿sí? Y en la traslación depende de la morfología de este y la presión intraarticular. Es decir, tengo el cóndilo mandibular muy gastado, un disco que está averiado o una cavidad glenoidea que esa pendiente se disminuyó porque perdió las piezas dentarias hace mucho tiempo, obviamente que la calidad y cantidad de apertura y cierre va a ser mínima a la de una persona que tiene todas sus estructuras anatómicas como corresponde, sin ningún tipo de alteración, y todas las piezas donde no hay alteración en la oclusión. A eso se refiere. Y vamos a empezar a ver un poco cómo se traslada el cóndilo y la mandíbula cuando en estas imágenes vemos que empieza a ser esa apertura. Acá, estos 2 centímetros y medio del comienzo de mi apertura, ¿sí? ¿Qué pasa? El cóndilo supuestamente rota, el disco correctamente interpuesto, su zona intermedia. Empieza a abrir más la boca, ¿sí? Ya lo que va a suceder es que esta porción del ligamento, ¿qué iba a hacer? Se iba a tensar. El disco, junto al cóndilo, van a empezar a trasladarse. Sobre todo, el cóndilo se va a empezar a trasladar hacia abajo y hacia adelante. Y el disco se va a ir quedando y va a ir ubicándose
para que el borde anterior empiece a ocupar esa gran diferencia que se va a ir generando entre el cóndilo y la cavidad glenoidea. Antes estaban acá pegados y después se fue avanzando y se fue desplazando, ¿sí? Entonces, se van a empezar a tensar la lámina retrodiscal superior y el músculo pterigoideo, que le va a dar esa estabilidad para que el disco no se mueva, ¿sí? Hasta llegar a la máxima apertura y empezar a hacer el camino inverso, ¿sí? Donde ya el músculo se empieza a tensar, empieza a llevar al disco hacia la posición de intermedia o esa zona intermedia y llegar al cierre. A todo esto, ¿qué me falta? Mencionar la musculatura, esas fibras musculares del temporal, macetero, pterigoideo, van a empezar a posicionar y llevar la mandíbula hacia arriba y que contacten estas tres estructuras sin ningún tipo de problema. Esta es la imagen que ya vimos antes, donde veíamos la traslación que podía llegar a sufrir mi cóndilo en una máxima oclusión o en una máxima apertura. Fíjense cómo cambia de estar dentro de la cavidad glenoidea hasta, en este caso, prácticamente superar esa eminencia del cóndilo del temporal. Ya vimos la apertura, ya vimos el cierre. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la parte de la protrusión, cuando la mandíbula va a avanzar, ¿sí? ¿Qué hay acá? Una rototraslación. ¿Dónde se va a dar? Siempre en el compartimento supradiscal. Y acá tenemos que tener en cuenta qué estructura anatómica, la cavidad glenoidea. Esta cavidad glenoidea, con el paso del tiempo, pérdida o ausencia de piezas dentarias, van a generar que este ángulo, esta curvatura, se vea disminuida, ¿sí? Entonces, vamos a ver que si yo quiero registrar esta protrusión, como lo hizo en su momento Christensen, donde empezó a evaluar y a estudiar que si veía a un paciente desdentado y le ponía un rodete superior y un rodete inferior, el ángulo que iba, mejor dicho, el triángulo que iba a formar cuando el maxilar inferior se deslizaba hacia adelante y hacia atrás e interponía entre el rodete superior y el rodete inferior una cera muy reblandecida y le hacía hacer ese movimiento de protrusión, veía que le quedaba formado un triángulo. Y ese triángulo iba a variar su base. Esa base iba a ser más grande o más pequeña dependiendo de qué, de la curvatura o el ángulo que tenga o esa profundidad que tenga esa cavidad glenoidea, ¿sí? Que está en relación, como dijimos, de la ausencia de piezas dentarias, ¿tá? Y de esa manera yo podía ver y reproducir mi trayectoria condilia a través de este registro, como mencionamos recién, de mis dos rodetes y la cera completamente reblandecida. ¿Esto cuándo se va a llevar a cabo? Cuando los músculos pterigoideos externos, el haz inferior, derecho, izquierdo, contraen en forma pareja, ¿sí? Entonces van a llevar la mandíbula hacia adelante. Esto independiente que tenga o no tenga piezas dentarias, yo lo puedo evidenciar igual, ¿sí? Entonces, ¿lo puedo reproducir? Sí, lo puedo registrar también de la forma que mencioné y describió en su momento Christensen sin ningún tipo de problema, ¿sí? ¿Qué otro músculo puede intervenir acá? Si hay piezas dentarias,
el temporal. Fundamental, el pterigoideo externo inferior. ¿Sí? Y acá vemos cómo va a ir avanzando cóndilo inferior con el disco para terminar posicionándose, enfrentándose uno con otro para hacer la protrusión, deslizamiento de esta cavidad glenoide. Y ustedes me pueden decir, pero ¿y a mí qué me interesa si el paciente desdentado hace mucho tiempo y esta cavidad glenoide ya está gastada? ¿En qué me va a influir? En mucho. ¿Por qué? Porque si el paciente no tiene una buena estabilidad articular, todo lo que yo le ponga, desde una completa hasta una corona, la va a terminar o desalojando o rompiendo, porque no va a mantener una estabilidad en su oclusión. Va a empezar a morder de distintas maneras, va a hacer que en un paciente desdentado la prótesis se mueva constantemente porque la oclusión nunca voy a conseguir balancearla. Y si es una corona y el paciente se le mueve la mandíbula para todos lados, no consigo una concentricidad de esas fuerzas oclusales, hacer que en algún momento muerda para acá, muerda para allá, y esa corona, en el mejor de los casos, se despegue. En el peor, que fracture o la corona, o lo que sería peor, fracture la pieza dentaria. ¿Por qué? Porque yo no tuve en cuenta este tipo de situaciones. ¿Sí? Entonces ya vimos, apertura y cierre, protrusión, ¿qué nos queda? La lateralidad. ¿Sí? La lateralidad. Vamos a tener un cóndilo que trabaja o de trabajo, que es el que va a rotar, ¿sí? Y un cóndilo que no trabaja o de no trabajo, que es el que va a generar esa traslación hacia abajo, hacia adelante y hacia la línea media, ¿sí? ¿Esto cuándo se va a dar? Cuando tengo la contracción unilateral de un solo pterigoideo externo inferior, ¿sí? Entonces, si se contrae uno, lo que va a hacer es llevarlo para el lado opuesto de la fibra muscular que se contrajo. Ejemplo, yo hago una lateralidad derecha. ¿Qué va a pasar? Lo derecho va a rotar. El cóndilo externo va a ir hacia abajo, hacia adelante y hacia la línea media. ¿Tá? Tiene que acompañar ese arco que se va a ir formando en el recorrido de mi mandíbula. ¿Dónde se va a llevar? Esa traslación, esa rototraslación de el cóndilo de no trabajo, siempre se va a llevar a cabo, ¿dónde? En el compartimento supradiscal. ¿Sí? Ahora, el que rota, ¿dónde se va a llevar a cabo? En el infradiscal. Ahora la rotación ya no va a ser en sentido horizontal, sino que esa rotación va a ser en sentido sagital. ¿Tá? ¿Se entiende? Esto es independiente de que el paciente tenga o no tenga piezas dentarias. El movimiento de ambas articulaciones siempre va a ser el mismo. Y tenemos que tener en cuenta algo. Bennett en algún momento empezó a estudiar y se empezó a dar cuenta que ese movimiento de arco que hacía el cóndilo de no trabajo, rotación del de trabajo, no era tan puro como parecía, ¿sí? Que había ciertas alteraciones o diferencias o puntos que tenía que tener en cuenta a la hora de describir este movimiento de lateralidad. Por ejemplo, la pared medial de la cavidad glenoidea de la articulación y el ligamento temporomandibular, la porción horizontal interna del cóndilo de trabajo.
Y ustedes me dicen, ¿y a mí qué me importa si el cóndilo está pegado o no está pegado a la parte media de la cavidad glenoide? Ese ligamento está estirado, está contraído. Sí, ahora lo vamos a ver. No solo tenía que tener en cuenta esto, sino que también se dio cuenta de qué dirección tiene ese movimiento y en qué momento aparece este movimiento. ¿Está? Entonces, si el ligamento del cóndilo que rota o de trabajo está tenso, no pasa nada. La pared medial de la articulación que se va a trasladar está bien. ¿Cómo va a estar pegado? ¿Se acuerdan que acá teníamos un disco? El disco, dijimos, vieron esa imagen que yo les pasé, donde le había puesto a la mandíbula de mi cráneo una cera utility y cómo iba tomando la morfología de la cavidad glenoide. Y veíamos que del polo interno era bien grueso y el polo externo era más finito, precisamente para tratar de mantener unido el cóndilo mandibular con la pared medial de la cavidad glenoide, ¿sí? Porque hay mucho más espacio. Entonces necesita un borde más grueso. Si está bien pegado con el disco, bien interpuesto, que no pasa nada, el movimiento se da en ese arco puro. ¿Se da siempre? No, generalmente no se da. Se dan este tipo de situaciones, donde el ligamento temporomandibular, la porción horizontal. ¿Por qué la porción horizontal? Porque era la que se insertaba, ¿dónde? En el polo externo del cóndilo, ¿sí? Está laxo y la pared media un poco alejada. Entonces, le da ese movimiento, ¿sí? Que es como cuando ustedes van a montar en el articulador que viene, cuando lo traigan, y no va a faltar el que puso las cajas condilares en 3 y en la rama inferior pusieron las olivas en 2 o en 1. Entonces, no se fijaron en ese detalle, van a hacer morder el enfilado y le da de una forma. Se le movió porque se le corrió por un costado para el otro, ya le contacta distinto, le sacó el diente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene toda esa traslación en masa para un costado y para el otro. Y si me pasa en un articulador con dientes en cera, imagínense en boca si sucede lo mismo. Claro que pasa lo mismo. El tema es que con el tiempo eso me va a terminar generando que las piezas dentarias empiecen a cambiar de posición, que las piezas dentarias pierdan sustancia porque se empiezan a gastar, que las piezas dentarias directamente se rompan y puedan liberar esa trayectoria sin ningún tipo de problema. Ahora bien, ¿y a mí en qué me influye? En que si yo tengo que hacer una rehabilitación y no tengo en cuenta todo esto, no analizo correctamente la oclusión, la articulación de mi paciente, y yo le voy a poner unas cúspides hermosas que me hizo el laboratorio, bien altas, hermosas, le saco fotos, bárbaro, la pongo, a los 15 días viene el paciente y me dice, vos sabés que este diente de acá abajo me está doliendo. ¿Cómo que te está doliendo? Yo veo, está todo bien. Y me empezó a doler. Bueno, vamos a ajustar la oclusión. Viene al mes. Y me sigue doliendo. Volví a ajustar la oclusión. Cuando te diste cuenta, te quedó el diente mochado. ¿Por qué? Porque no tuviste en cuenta que la altura de esas cúspides se iban a ver afectadas, iban a ser más bajas producto de esa traslación lateral que yo tengo que tener presente. ¿Está? Lo que decíamos recién, el movimiento que iba a generar en masa de toda esa articulación, tanto del cóndilo que rota como del cóndilo que se traslada. A su vez, ese cóndilo que rota puede ir hacia arriba, puede ir hacia abajo, perdón,
hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Entonces, esa variación vertical, ¿qué va a hacer? En que si yo tengo que el cóndilo que rota encima se va para arriba, la altura de las cúspides se van a ver afectadas y sí, se van a ver achicadas. Si el cóndilo baja, la altura de las cúspides van a ser un poquitito más altas. Y si el movimiento es antero-posterior, ¿en qué me puede llegar a variar? No tanto en la altura de esas cúspides, que pueden ser más altas o más bajas, sino en la posición que van a tener mis surcos principales. Ahora que ustedes vieron encerado progresivo, saben de qué hablo. La posición de esas vías de escape, ese lugar por donde tiene que despejar esas cúspides fundamentales de mis piezas dentarias molares y premolares. Fíjense toda esa variación que me puede llegar a aparecer en una lateralidad, en una simple lateralidad. Y lo que va a depender también es en el momento en que esto se lleve a cabo, ¿sí? Si es al comienzo o una vez que ya pasó o inició el movimiento de lateralidad. Y esto es lo que les decía, va a ir variando la posición de esas vías de escape, de esos surcos principales y accesorios, de acuerdo a la variante horizontal que va a tener ese cóndilo cuando empiece a rotar. ¿Está? Bueno, chicos, espero no haberle hecho mucho lío con esta parte de cinemática mandibular. Bueno, lo que le decía recién, en el momento en que aparece esta traslación, que podía ser inmediato o progresivo. Si aparece en forma inmediato, va a influir en forma instantánea en la anatomía de mis piezas dentarias. Si es progresivo, no tanto. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que no hayan comprendido? Profe. ¿Todo? ¿Nada? Profe. Sí, decime. En el movimiento de rotación, Sí. ¿ese eje terminal de bisagra sería el eje horizontal? Exactamente. Cuando hablamos de eje terminal de bisagra, ¿dónde estamos? Vamos para atrás. Acá está. Ese eje horizontal va a corresponder con ese terminal de bisagra siempre y cuando mis cóndilos se encuentren en mi posición de relación céntrica. ¿Se entiende? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? No, profe, se entendió todo bien. Bueno, gracias. Perfecto. Bueno, chicos, el lunes seguimos con los teóricos. Mi comisión a las 11 nos estamos viendo. Y buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe.